El 18 de abril de 2026, un convoy cayó a un barranco en la Sierra de Chihuahua. 4 personas murieron. La versión oficial inicial fue simple, un accidente. No era solo un accidente, porque 2 de los muertos no eran policías mexicanos, eran agentes de la CIA. Y lo que salió después, que iban disfrazados de policías locales, que no era la primera vez que operaban así en 2026 y que el gobierno federal se enteró por la prensa, es el escándalo que nadie en el poder quería ver a plena luz. Revisé cada reporte de Los Angeles Times, cada declaración de Sheinbaum y cada filtración de los días que siguieron para contarte lo que realmente pasó en esa sierra. Porque la verdad que México descubrió no cabe en el comunicado oficial. Lo que está en juego no es solo un accidente diplomático. Es la pregunta que Sheinbaum lleva meses evitando responder en voz alta. ¿Hasta dónde llega realmente la soberanía mexicana cuando el narco controla la sierra y la CIA entra sin avisar? Porque cuando algo sale terriblemente mal a 2000 metros de altura en Chihuahua, esa pregunta ya no puede ignorarse. Chihuahua, Sierra Madre Occidental, abril de 2026. Para entender por qué este incidente ocurrió donde ocurrió, hay que entender qué es la Sierra de Chihuahua en el contexto de la seguridad mexicana. Chihuahua es el estado más grande de México en extensión territorial. Hace frontera con Texas y Nuevo México al norte. Tiene ciudades industriales como Juárez y la capital estatal. Y tiene la Sierra Madre, una cadena montañosa que cubre gran parte del poniente del estado con altitudes que superan los 2000 metros, cañones profundos, comunidades de difícil acceso y una presencia del estado que históricamente ha sido intermitente. En esa sierra opera desde hace décadas el cártel de Sinaloa y sus facciones. Es una zona de cultivo de amapola, es un corredor de tráfico hacia la frontera. Y en los últimos años, con la fractura interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de los Chapitos y los Mayos, es también zona de guerra entre grupos que disputan el control territorial con una violencia que afecta a comunidades indígenas y cestizas que llevan años atrapadas en el fuego cruzado. También es zona de narcolaboratorios, no los pequeños laboratorios de metanfetamina que pueden montarse en cualquier bodega urbana. Hablamos de instalaciones en la sierra diseñadas para producir fentanilo a escala industrial. El mismo fentanilo que en los últimos años se convirtió en la crisis de salud pública más grave de Estados Unidos, con más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. Esa cifra, 70,000 muertes americanas al año, es la razón por la que la CIA tiene interés operativo en esa sierra, y es el contexto sin el cual el escándalo del 18 de abril no puede entenderse completamente. El 18 de abril, un convoy que regresaba de un operativo contra narcolaboratorios en esa sierra pierde el control en una curva de la carretera de montaña y cae a un barranco. El vehículo explota. 4 personas mueren en el acto. Pedro Romano Ceguera Cervantes, jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, su compañero Manuel Genaro Méndez, y 2 ciudadanos estadounidenses cuya identidad en los primeros días el gobierno no confirma públicamente. La narrativa oficial inicial es controlada y mínima, un accidente, un convoy que perdió el control. 4 víctimas, una tragedia en una operación de seguridad. Nada sobre quiénes eran exactamente los 2 estadounidenses, nada sobre qué hacían en ese convoy, nada sobre si el gobierno federal sabía que estaban ahí. Pero los medios internacionales ya tenían la información. Y cuando el Los Angeles Times la publica, la narrativa del accidente se convierte en algo muy diferente. Para entender por qué el escándalo de Chihuahua sacudió tan profundamente al gobierno de Sheinbaum, hay que entender el contexto histórico de la colaboración entre México y la CIA. No es que la CIA nunca haya operado en México. La historia de esa relación es larga, compleja y en muchos tramos profundamente incómoda para ambos gobiernos. Durante la Guerra Fría, la CIA tuvo presencia activa en México como en el resto de América Latina, orientada principalmente a vigilar movimientos de izquierda y contener la influencia soviética. En los años 90 y 2000, la colaboración en materia de narcotráfico se institucionalizó de formas diversas, con distintos grados de transparencia. La DEA tiene presencia reconocida en México, el FBI ha trabajado con autoridades mexicanas, y la CIA, siempre más discreta, siempre con menos reconocimiento oficial, ha tenido momentos de colaboración más o menos documentados. Pero en todos esos casos, o al menos en los que han salido a la luz, hay una característica que los distingue del caso de Chihuahua. Cuando la colaboración es formal, existe un canal diplomático. La Cancillería mexicana tiene conocimiento, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento, el presidente o la presidenta tienen conocimiento. Y el caso de Chihuahua, según lo que reportaron los medios internacionales, no pasó por ninguno de esos canales. La Ley de Seguridad Nacional de México es explícita. Para que una agencia de inteligencia extranjera opere en territorio mexicano, la solicitud tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No puede ser una decisión del gobernador del estado. No puede ser un acuerdo entre el fiscal estatal y el agregado de la CIA en la embajada. Tiene que ser una autorización formal a nivel federal con registro. Eso existe por razones que van más allá del protocolo burocrático. Es la diferencia entre colaboración soberana, donde México decide qué acepta y en qué términos, y penetración unilateral, donde una agencia extranjera decide por sí misma dónde opera, cómo opera y con quién. Y lo que ocurrió en Chihuahua fue penetración unilateral, 3 veces en el mismo año, sin que el gobierno federal lo autorizara formalmente, sin que la Cancillería tuviera registro.
Eso convierte el caso en algo cualitativamente diferente a los precedentes históricos de colaboración. No es que la CIA haya tenido presencia en México, es que la CIA tuvo presencia en México en 2026 de una forma que el gobierno de ese país no conocía y no había autorizado. Y cuando eso sale a la luz porque dos agentes mueren en un accidente de convoy, la pregunta que surge no es solo jurídica, es sobre cuánto sabe el gobierno mexicano de lo que ocurre en su propio territorio. Este es el video más largo que he publicado. Si estás todavía aquí a los 13 minutos, el algoritmo necesita saberlo. Dale like antes de seguir. Ayuda más de lo que crees. Los dos estadounidenses muertos en ese barranco eran agentes de la CIA, no consultores privados de seguridad, no técnicos en detección de drogas contratados por el estado de Chihuahua, no observadores con estatus diplomático reconocido, agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, operando en territorio mexicano y operando de una manera específica que convierte este caso en algo más que un accidente diplomático. Los agentes estadounidenses viajaban con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, uniformes mexicanos, identificaciones que los presentaban como policías del Estado, para pasar como policías locales en el operativo. No llegaron con credenciales de la CIA, no llegaron con el protocolo diplomático que exige la Ley de Seguridad Nacional, no llegaron con identificaciones de agencia extranjera que cualquier punto de control podría verificar. Llegaron con el uniforme de la Policía Estatal de Chihuahua, con la identidad de los policías con quienes viajaban, diseñados para que nadie que los viera supiera que no eran mexicanos. Y eso cambia todo, porque no es solo una operación sin autorización, es una operación diseñada para que nadie, incluyendo el propio gobierno federal mexicano, supiera que estaban ahí. Cuando la CIA opera con credenciales propias, hay un rastro, hay visas, hay registros de entrada, hay comunicaciones que pasan por canales diplomáticos. Eso es visible para quienes vigilan esos canales. Cuando la CIA opera con uniformes mexicanos, ese rastro desaparece. No hay visas especiales, no hay comunicaciones diplomáticas que registrar. Hay dos personas que parecen policías locales en todos los registros que el gobierno federal podría revisar. El disfraz no era para engañar al cártel, era para no ser detectados por el gobierno federal mexicano. Y luego está el dato que convierte todo lo anterior en algo sistémico, no era la primera vez. Según reportes de Los Angeles Times y medios internacionales, ese había sido al menos el tercer operativo de la CIA en Chihuahua en lo que iba de 2026. 3 operaciones, 3 veces con el mismo método o variaciones del mismo método, todas sin autorización formal de la Cancillería mexicana, todas con el gobierno federal enterándose por la prensa cuando algo salió mal. 3 no es una excepción, 3 es un patrón, 3 es una práctica establecida. Y cuando hay una práctica establecida de operaciones no autorizadas en territorio soberano, la pregunta no es si el protocolo se violó una vez, es quién decidió que el protocolo no aplicaba y cuándo tomó esa decisión. Para entender por qué la CIA estaba en Chihuahua con uniformes de la Policía Estatal, hay que entender quién es Maru Campos y qué la llevó a tomar esa decisión. María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, es gobernadora de Chihuahua desde 2021. Es del PAN. Es la primera mujer en gobernar el estado más grande de México. Y gobierna un estado con un problema de seguridad que ningún gobernador de ningún partido ha podido resolver en los últimos 20 años. Chihuahua tiene una de las tasas de homicidio más altas del país. Juárez fue durante años considerada la ciudad más peligrosa del mundo. La sierra es territorio donde el Estado llega con dificultad y los cárteles operan con una impunidad que las estadísticas de violencia confirman año tras año. En ese contexto, un gobernador o una gobernadora enfrenta una presión que desde afuera es difícil de dimensionar completamente. El gobierno federal manda recursos, el ejército tiene presencia, la Guardia Nacional opera en zonas específicas, pero el control real de partes de la sierra no es del Estado. Y la información de inteligencia que el Estado mexicano tiene sobre lo que ocurre en esas zonas no siempre es suficiente para diseñar operativos efectivos. Ahí es donde entra la CIA. La CIA tiene tecnología de inteligencia, imágenes satelitales, interceptación de comunicaciones, redes de informantes, que la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua no tiene. La CIA tiene interés directo en los narcolaboratorios de fentanilo de esa sierra porque el producto de esos laboratorios mata a decenas de miles de ciudadanos americanos al año. La CIA tiene recursos y voluntad operativa para actuar en esa zona. Y la gobernadora de Chihuahua tiene un problema de seguridad que no puede resolver sola. Esa convergencia de necesidades, la CIA quiere los laboratorios, Maru Campos quiere resultados en seguridad, produce lo que produjo, una colaboración. El problema no es la colaboración, el problema es cómo se hizo, sin pasar por la Cancillería, sin autorización del gobierno federal, con agentes disfrazados de policías locales para evitar exactamente ese registro. Y cuando Sheinbaum lo niega y dice que la Sedena nunca avisó a la gobernadora, Maru Campos dice lo contrario, que sí hubo comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional, que no operó de forma completamente unilateral. Ese desacuerdo de versiones entre la presidenta y la gobernadora no es un detalle menor, es la fisura que define el escándalo. Porque si Maru Campos dice la verdad, si hubo algún nivel de comunicación con Sedena, entonces la pregunta cambia de ¿actuó el gobierno estatal sin avisar? A Sedena sabía y no informó a la Cancillería ni a la presidenta. Y esa segunda versión es políticamente mucho más complicada para el gobierno federal.
Cuando el escándalo ya no puede contenerse, Sheinbaum sale a fijar posición. Y lo que hace es algo políticamente preciso, carga la responsabilidad hacia abajo, hacia Chihuahua, hacia Maru Campos. La gobernadora ha dicho que los había avisado la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. Una frase directa, un desmentido explícito. Una línea que separa al gobierno federal del gobierno de Chihuahua. Y luego añade lo que fija el marco legal. Cualquier colaboración con agencias extranjeras debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No existe registro de ninguna solicitud de ese tipo. El mensaje de Sheinbaum es claro, el gobierno federal no sabía, no autorizó, y quien lo hizo violó la ley. Pero ese mensaje tiene un problema, uno que ningún comunicado puede resolver. Si el gobierno federal no sabía que la CIA estaba operando en su territorio disfrazada de policías locales en su tercera misión del año, eso no exonera al gobierno federal. Lo expone, porque la pregunta que queda flotando después de ese comunicado no es si Maru Campos violó la ley. Es cómo es posible que 3 operaciones de la CIA en territorio mexicano en 2026 pasaran sin que el gobierno federal tuviera registro de ninguna. Y hay un detalle que complica todavía más la narrativa oficial. Reportes posteriores señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional sí tenía algún nivel de conocimiento del operativo. No el gobierno federal completo, no la Cancillería, pero Sedena. Lo que significa que la imagen de un gobierno federal completamente ajeno a lo que pasaba en esa sierra no es completamente exacta. Alguien en el Estado mexicano sabía, pero ese alguien no informó a quien tiene la facultad legal para autorizar ese tipo de operación. Esa brecha entre lo que la Sedena sabía y lo que la Cancillería y la Presidenta sabían es exactamente el espacio donde el escándalo se instala. Y es el espacio que ningún comunicado, ninguna mañanera y ninguna declaración de Sheinbaum ha podido cerrar del todo. Porque el problema de fondo no es que la CIA haya entrado. El problema de fondo es que el Estado mexicano no es monolítico. Tiene partes que saben cosas que otras partes no saben. Tiene instituciones que toman decisiones sin consultar a otras instituciones. Tiene territorios donde la colaboración con agencias extranjeras ocurre de facto, al margen de los canales formales. Y esa fragmentación del Estado, visible, inevitable, incómoda, es la que el caso de Chihuahua expone con una claridad que ningún discurso de soberanía puede cubrir completamente. Hay una ironía en el centro de este escándalo que ningún análisis político terminó de articular. Sheinbaum llevaba meses construyendo el relato más poderoso de su presidencia, México soberano. México que no acepta injerencia extranjera. México que le dice a Trump que cualquier tema lo resuelven los mexicanos. Ese relato le funcionó políticamente mejor que cualquier política pública. Le dio 79.5 aprobación. Le dio el argumento para destruir a la oposición que pedía intervención de Estados Unidos. Le dio la imagen de una presidenta que protege el territorio nacional. Y luego en esa misma sierra donde el narco opera y donde el Estado mexicano lleva años intentando demostrar que manda, la CIA entró 3 veces, disfrazada. Y el gobierno federal se enteró por la prensa. No es que Sheinbaum sea hipócrita, no es que el discurso de soberanía sea mentira. Es algo más complicado y más incómodo que eso. Es que en la guerra contra el narco, la soberanía tiene límites que ningún discurso puede resolver. Hay zonas del territorio mexicano donde el Estado no llega solo, donde la información que tiene el gobierno federal no es suficiente, donde la colaboración con agencias extranjeras ocurre, formal o informalmente, porque la alternativa es peor. Esa realidad, que existe con independencia de quién gobierne, es la que el escándalo de Chihuahua pone sobre la mesa. Y lo pone de la peor manera posible para Sheinbaum. No como un debate académico sobre los límites de la soberanía en el siglo XXI. No como una crítica de la oposición que puede rebatirse con estadística. Lo pone con 4 muertos, con agentes disfrazados de policías mexicanos, con 3 operaciones que el gobierno federal no autorizó y de las que se enteró tarde. 3 verdades que el gobierno nunca dijo juntas en un solo comunicado. Primera, agentes de la CIA operaron en México sin autorización de la Cancillería. Segunda, lo hicieron disfrazados de policías mexicanos. Tercera, era la tercera vez en 2026 que ocurría. Las 3 juntas no caben en la narrativa de soberanía que Sheinbaum construyó desde enero. Y por eso nadie en el gobierno las dijo juntas en voz alta. Porque cuando agentes de la CIA mueren en territorio mexicano disfrazados de policías locales en su tercera operación del año, la pregunta ya no es si México es soberano. La pregunta es dónde termina exactamente esa soberanía. Y esa pregunta no tiene una respuesta que suene bien en ninguna mañanera. Pero el escándalo no cerró con esa mañanera. Las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por el caso siguen activas. La pregunta sobre cuántas operaciones similares han ocurrido antes de 2026 en otros estados con otros mecanismos todavía no tiene respuesta pública completa. Y Maru Campos todavía no ha respondido con documentos lo que Sheinbaum negó. Lo que sí es seguro son 3 cosas. Primera, el caso de Chihuahua no es el primero en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, donde la realidad operativa de la colaboración en seguridad superó al marco formal. No es el primero y probablemente no sea el último. Segunda, la brecha entre Sedena y la Cancillería que el caso reveló no desaparece porque el escándalo se enfríe. Es una brecha institucional que existía antes del 18 de abril y que seguirá existiendo después.
Tercera, la más importante para lo que viene, la narrativa de soberanía absoluta que Sheinbaum construyó durante meses acaba de encontrar su primer caso donde la realidad es más complicada que el discurso. Y lo que venga después, cómo maneja el gobierno esta tensión entre el relato y los hechos, y si hay más casos como Chihuahua esperando salir, es la historia que define si ese 79.5% de aprobación puede sostenerse cuando la realidad del narco complica el relato. Esa historia viene cuando Maru Campos presente los documentos que Sheinbaum negó y cuando salga a la luz si hubo más operaciones como esta en otros estados, ese análisis va a existir en este canal. No en un comunicado de 2 párrafos que ningún medio va a terminar de explicar, acá. Con el contexto, con lo que significa para la narrativa de soberanía que este gobierno lleva meses construyendo, con el mapa completo de lo que viene. Si no quieres perderte ese momento, ya sabes lo que tienes que hacer.